como él dice, yo sé que a veces se le pone ahí un poquito de trabajo, pero yo sé que lo hace con amor. Y bueno, damos gracias a Dios por nuestro hermano Luis. Nuestro Dios lo siga bendiciendo. Y realmente sí, hermanos, ha habido todo eso, pero yo confío en Dios, sigo confiando en Dios. Si usted ve, como dice ahí en el libro de Nehemías, hubo muchas cosas, hermanos, que sucedieron, pero al final nuestro Dios se glorificó y estoy convencido que así va a ser, porque si Dios nos ha dado ese lugar, es con un propósito. Y ha habido obstáculos, sí es verdad, pero al final en Cristo somos más que vencedores, hermanos, y vamos a obtener la victoria porque nuestro Dios está en medio nuestro, Él nos lo ha hecho sentir. Y bueno, ahí pasó así con Nehemías en la reconstrucción. Ellos pasaron por diferentes situaciones críticas, no solamente del mismo pueblo, de fuera del pueblo, de los enemigos de Israel, pero al final, hermanos, vemos cómo Dios hizo las cosas que tenía que hacer y así lo va a hacer, hermanos. Yo sé que ha pasado tiempo, pero de una cosa estoy seguro, hermanos, que Dios está en medio nuestro y Dios nos va a ayudar en todo. Y qué bueno que Dios nos permite ser parte de esto. Y sí, como decía nuestro hermano Luis, en sí la promesa es, o lo que habíamos hablado, era de $100 mensuales. Creíamos que sí, de esa manera lo hacemos, pero al mismo tiempo, eso es con lo que, por ejemplo, en lo personal me he comprometido, pero con la ayuda de Dios, en lo que no sea posible, vamos a tratar de dar más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Uriel, pues él hablando de $100 serían 1,200, pero gracias a Dios que ellos van a dar 2,500 y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Todos son una bendición, hermanos, y cuando todos ponemos nuestro granito de arena, las cosas son más fáciles y son de gran bendición. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre de Jesús. Pues usted ya sabe los anuncios, hermanos. Recuerde lo que se ha estado anunciando, el cumpleaños de nuestra hermanita Daisy. Se ha estado anunciando también algo bien importante, hermanos, que sí les quiero recordar. Es lo del jueves, que es estudio bíblico. Ya les mencioné de que vamos a estar hablando desde la unicidad. Son versos que realmente muchas veces confunden a muchos, pero con la ayuda de nuestro Señor vamos a salir de aquí convencidos de lo que creemos. Yo sé que muchos ya tenemos esa certeza, esa firmeza, pero qué bueno es cuando nuestro Dios lo reconfirma. ¿Cuántos sienten así cuando uno recibe una enseñanza de lo que uno ya sabe, ya conoce tal vez, pero de alguna manera Dios lo reconfirma y uno dice, gracias a Dios que estamos en la verdad y Él ha tenido misericordia? Así es que les animo, hermanos, a estar viniendo este jueves. Vamos a hablar de por qué la Biblia menciona al Señor Jesús, de una gloria que tuvo al principio, ¿verdad? Es algo que con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder explicar y que nuestro Dios abra nuestro corazón. Nuevamente quiero dar la bienvenida a nuestro visitante Alfonso López. Dios le bendiga. Nos da gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto ver a cada uno, hermanos. Sigamos adelante en la obra de Dios, porque Dios es bueno y tiene grandes cosas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No olvidemos estar orando por cada una de las necesidades, tanto en la congregación como fuera de la congregación. Hay situaciones que confiamos en que nuestro Dios va a tomar control. He estado orando, hermanos, para que Dios me dé esta palabra, y yo siempre le pido algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es que siempre sepa, hermanos, que la palabra que se comparte es una palabra que se ha puesto delante de la presencia de Dios antes de traerla, antes de predicarla, aún antes de prepararla. Siempre pedimos a Dios su dirección, pedimos a Dios su ayuda, y, y creo que sin duda nuestro Dios siempre tiene palabra para nosotros. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Y aunque el tiempo ha pasado, hermanos, quisiera que leyéramos también, ya que terminemos ahí del 1 al 7. Quiero que mantenga ahí su separador o ahí su mano, y después vamos a brincar al capítulo 3
y vamos a leer del 14 al 22. Entonces, primero leemos del capítulo 2 del 1 al 7 y posteriormente del 3, capítulo 3, 14 al 22. ¿Todo lo tenemos? Lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tú sabes, Señor, que te he estado pidiendo por palabras, Señor, como siempre, Señor. Mi mayor deseo no es hablar, Señor, de conceptos personales ni de ideas propias, Señor. Siempre mi mayor deseo es hablar de tu palabra, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia, Señor, en este momento venimos todos como congregación y te pedimos, Señor, que seas tú usándome como un instrumento, Señor, el cual haga oír tu palabra, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, quita toda distracción en el nombre de Jesús. Y tal como dice tu palabra, Señor, que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor, y que salgamos de aquí grandemente bendecidos, Señor, por tu poder y tu palabra, Señor. Que tu poder se deje sentir, Señor, en este lugar y en la vida de cada uno de nosotros de una manera tan especial, Señor, como lo has hecho en diferentes ocasiones y a través del tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando un gloria a Dios. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quiero hablar bajo el tema un mensaje para este tiempo. Y como nosotros, hermanos, sabemos, la gran mayoría de nosotros que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que el libro de Apocalipsis, hermanos, el libro de la revelación, no solamente nos habla acerca de las cosas que van a suceder, no, la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis nos habla, hermanos, de las cosas, de diferentes cosas que ya habían sucedido. Usted recuerde esto, de las que estaban sucediendo y de las que estaban por suceder. La palabra del Señor nos dice ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 al 19,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está aquí escribiendo Juan, hablando de la visión que tuvo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, dice su palabra. Así es que todos sabemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis, por eso es muy importante saber estas cosas para dar una correcta interpretación de las Escrituras, hermanos. Cuando nosotros sabemos esto, de alguna manera nuestro entendimiento es más claro. Hemos oído diferentes ocasiones que personas dicen, bueno, pero el libro del Apocalipsis no lo tenemos que leer porque no es para nosotros. La realidad es que, hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que realmente, hermanos, sabemos que las palabras que leemos en este libro, dice la palabra del Señor, que somos bienaventurados si nosotros las leemos, si las oímos, pero sobre todo si las guardamos, si las ponemos por obra, porque el tiempo está cerca, dice su palabra. Nosotros vemos, hermanos, claramente, y cuando vamos leyendo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta claramente, hermanos, como a partir del capítulo 2 y el capítulo 3, viene una palabra directa a las iglesias de aquel tiempo, hermanos, y claro, a las iglesias de este tiempo, a los creyentes, hermanos, que de alguna manera estamos experimentando, y a través del tiempo las iglesias, hermanos, hablando de las diferentes congregaciones, han pasado prácticamente por las mismas cosas que vemos que estas iglesias de aquel tiempo, estas congregaciones pasaron. La palabra del Señor nos relata cómo nuestro Dios tiene palabra para la iglesia de Esmirna, Pérgamo, cada una de estas iglesias, hermanos, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, Laodicea y la iglesia de Éfeso. Palabras específicas de parte de nuestro Dios, de las cosas que ellos estaban realizando, de las cosas que estaban practicando, pero también de cosas que nuestro Dios de alguna manera tenía que decirles, porque como leímos ahí, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios al que ama corrige, al que ama de alguna manera le llama la atención. Hermanos, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados cuando nuestro Dios nos corrige, porque sabemos, y como hemos hablado, es que nuestro Dios nos ama y tiene un amor especial por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo, hermanos, que de alguna manera me quiero enfocar, y es que sin duda los mensajes a estas iglesias, hermanos, son mensajes que nos tienen que llamar mucho la atención, no porque los otros de alguna manera no sean importantes, pero estos mensajes, hermanos, de la primera iglesia, me quiero enfocar en la primera iglesia de la cual se nos habla, y de la última iglesia ahí que estamos hablando, de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Laodicea. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, hablando por ejemplo de la iglesia de Éfeso, nosotros vemos, hermanos, que sin duda era una iglesia importante, una iglesia localizada en Asia. Nosotros vemos, hermanos, que sin duda cuando hablamos un poquito de la iglesia de Éfeso, es de la única iglesia que se nos relata cómo vinieron a los pies del Señor. Se nos habla de que hubo predicación de la palabra de Dios en Éfeso. Hermanos, nosotros vemos que Éfeso era una ciudad muy importante, ya que de alguna manera conectaba esta ciudad con Europa. Era una ciudad en la cual de alguna manera, hermanos, se hacían negocios importantes. Ahí llegaban barcos, hermanos, que sin duda descargaban, llegaban tantas cosas, hermanos, que de alguna manera permitía que hubiera grandes riquezas.
Era en Éfeso, hermanos, donde el apóstol Pablo predicó, de acuerdo a Hechos capítulo 19. Dice que mientras Apolos recorría las regiones superiores, dice que Pablo vino a Éfeso. Y usted recordará aquella escritura que dice ahí en Hechos capítulo 19 de cómo, hallando a ciertos discípulos, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos, como solamente conocían acerca de Juan, hermanos, del bautismo de Juan, dice la palabra del Señor, que cuando oyeron la predicación de nuestro Señor Jesucristo, todos ellos fueron bautizados y eran como unos 12 hombres. La palabra del Señor nos relata que fue en Éfeso donde Apolos estaba predicando la palabra de Dios. Si usted ve ahí, hermanos, nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor nos habla de que Apolos estuvo predicando ahí en Hechos capítulo 18, versos 24 y 25. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era en Éfeso donde este hombre estaba predicando, hermanos. De hecho, la palabra del Señor, nosotros vemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba llena de idolatría, llena, hermanos, de alguna manera de que se hacían cosas. Usted recordará también ahí en el libro de los Hechos, nos relata de un platero llamado Demetrio. Dice la palabra del Señor que él hacía templecillos. Hermanos, era un hombre que trabajaba con la plata y hacía figuras de Diana, la diosa Diana. Hermanos, la palabra del Señor nos relata ahí en el libro de los Hechos capítulo 19, hermanos, de cómo llega el apóstol Pablo y comienza a predicar. La gente comenzó de dejar de adorar aquella diosa, y entonces, hermanos, Demetrio, preocupado por esta situación, dice que vino y se juntó con los otros plateros, porque ellos hacían mucho dinero por causa de esto, y comenzaron a hablar del apóstol Pablo y de lo que él predicaba y de cómo sus ganancias se iban a ir, dice la palabra del Señor. Esto, hermanos, llegó a un desacuerdo en aquella ciudad, y la palabra del Señor nos relata, hermanos, que la idolatría era tal que ellos creían, hermanos, que aquella diosa Diana, aquella imagen, había descendido de Júpiter, dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 19. Ya hablando en el verso 33, dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, dice, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que dice que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ellos creían en estas cosas, hermanos. La palabra del Señor nos relata, y no deja de sorprenderme, hermanos, cómo toda la multitud, aquellos que estaban, hermanos, en aquel lugar, dice que cuando vieron esta situación, por 2 horas, hermanos, estuvieron gritando a una diosa que no podía, hermanos, moverse. Tal vez tenía pies, pero no podía caminar, como dice la escritura, manos y no podía palmear, hermanos, tenía de alguna manera ojos, pero no podía ver. Por 2 horas, hermanos, una multitud estuvo gritando. Hermanos, yo creo que nosotros debemos reflexionar. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando se nos habla de alabar a Dios, hermanos, no tenemos que cansarnos de dar la honra y la gloria a nuestro Dios, porque sus manos hicieron todas estas cosas. Por su palabra, hermanos, nosotros estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda, hermanos, de que en Éfeso había cosas importantes. Por eso, hermanos, se habla de la palabra del Señor y se nos menciona la iglesia de Éfeso. De hecho, hermanos, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento una carta dirigida directamente a la iglesia de Éfeso. Hermanos, también la palabra del Señor, como leímos en el libro de Apocalipsis, se nos habla de un mensaje, hermanos, a la iglesia de Éfeso, dice la palabra del Señor. Y nosotros vemos que a través de esta palabra, nuestro Dios les dice claramente:
Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice la palabra del Señor. Ahí donde leímos, dice en el verso 2, capítulo 2, verso 2, dice, yo conozco tus obras. Hermanos, una realidad, y como hemos hablado, si bien cada uno de nosotros sabemos que la salvación no es por obras, la realidad, hermanos, es que las obras son parte de la vida del creyente, del verdadero Hijo de Dios. Todos los que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por consecuencia, deben reflejarse buenas obras en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, hermanos, nuestro Dios dice en su palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice la palabra del Señor. Él sabe y conoce perfectamente, hermanos, lo que usted y yo hacemos. De hecho, también la palabra del Señor nos habla del arduo trabajo de esta iglesia. Y lo hemos hablado, hermanos, esta era una iglesia que no solamente trabajaba, sino arduamente, hacía su mejor esfuerzo, hermanos. Era una iglesia esforzada, una iglesia que, como dice la palabra del Señor, iba la milla extra. Eso era el esfuerzo, hermanos. Su trabajo no era un trabajo sencillo, no era un trabajo simple. El trabajo, hermanos, de la iglesia de Éfeso era un trabajo arduo, dice la palabra del Señor. Y se usa esta palabra, hermanos, para referirse a un trabajo, hermanos, en un terreno complicado, un terreno no fácil, pero a pesar de eso, dice la palabra del Señor, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, dice su palabra. Y nosotros vemos, hermanos, que salen diferentes cosas que la palabra del Señor nos dice. Esta iglesia era una iglesia paciente, que de alguna manera, hermanos, tenía paciencia, pero también nuestro Señor Jesucristo destaca que ella no podía resistir, esta iglesia, hermanos, esta congregación no podía resistir a los malos. Tal vez tenía paciencia, tal vez de alguna manera tenía ese tiempo, hermanos, esperando, pero también identificaba a la iglesia de Éfeso, que no podía soportar a aquellos que eran malos, dice la palabra del Señor. Nosotros vemos ahí en el verso 2, después que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros sabemos que de alguna manera en aquel tiempo como en este tiempo había personas que querían sacar ventaja del evangelio, de creer en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2 versos 4 y 5 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que trabajan para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, dice su palabra. Hermanos, había falsos creyentes, falsos cristianos que de alguna manera se infiltraban en la iglesia y estaban ahí, pero esta iglesia, hermanos, aunque era paciente, de alguna manera no soportaba a los malos. Otra cosa, hermanos, que la palabra del Señor nos habla de esta iglesia, dice la palabra del Señor que era una iglesia que había sufrido. Verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Vuelve a mencionar, dice, por amor a mi nombre, y no has desmayado, dice la palabra del Señor. Nosotros vemos, hermanos, que cuando se habla de que ha sufrido, realmente, hermanos, sabemos que la iglesia primitiva realmente sufrió. Hermanos, vemos que había persecución hasta la misma muerte, dice la palabra del Señor. Lo vemos en Esteban, lo vemos en el mismo apóstol Pablo, en Juan, como hemos hablado, y aún la historia nos dice que lo echaron en una olla, hermanos, de aceite hirviendo, y no pudiendo causarle la muerte, lo mandaron a la isla de Patmos, dice la palabra del Señor. No hay duda, hermanos, que el sufrimiento de los creyentes de aquel tiempo no es comparable a lo que muchas veces nosotros podemos estar pasando. Y esta iglesia, dice la palabra del Señor, había sufrido. Pero otra cosa que vemos en el verso 3 dice, y no has desmayado, dice la escritura. Pero
la realidad, hermanos, es que a partir del verso 4 es cuando nosotros encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar con esta iglesia. Y a pesar, hermanos, de las grandes cualidades, como hemos hablado en otros temas que esta iglesia tenía, había algo que nuestro Señor tenía que decir a esta iglesia, a esta congregación. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice la palabra del Señor. Hermanos, y cuando estaba viendo y estaba analizando la iglesia de Éfeso, hermanos, de acuerdo a la historia, se relata, hermanos, que esta iglesia, una de las primeras cosas que empezó a perder fue el celo por la palabra de Dios, el celo por el evangelio. Como que fueron dejándolo de lado, ya no eran tan celosos de las cosas de Dios como al principio. Hermanos, esto lo fue perdiendo esta iglesia. Ya dejó de lado, hermanos, aquellas doctrinas básicas, aquellas cosas que de alguna manera identifican, hermanos, a la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor, hermanos, nos dice que nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, y estaba viendo que otra cosa que de alguna manera la iglesia de Éfeso fue perdiendo, y esto me llama mucho la atención, hermanos, porque dice la historia que esta iglesia, una de las cosas que perdió fue la alabanza y la adoración espontánea. Aquella, hermanos, que de repente sale por nuestro agradecimiento, sale porque nosotros, hermanos, reconocemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, que de alguna manera, hermanos, sale un aleluya, un gloria a Dios, hermanos, sale tal vez lágrimas de los ojos en agradecimiento al Señor. Hermanos, es de una manera espontánea. La iglesia de Éfeso, de acuerdo a la historia, hermanos, fue perdiendo estas cosas. Ya no surgía de su corazón una alabanza a nuestro Dios, y es ahí, hermanos, donde nosotros de alguna manera vemos que el primer amor se estaba perdiendo. Porque cuando alguien, hermanos, y hemos hablado acerca de esto, por ejemplo, está conquistando a su esposa, en aquel tiempo cuando eran novios, hermanos, no faltaban las palabras de halagos, no faltaban las palabras de amor, no faltaba de alguna manera un abrazo, un beso. Pero cuando va pasando el tiempo, hermanos, faltan esas palabras de amor, van dejando muchas personas y van descuidando ese amor que tenían al principio. Esto es lo que la iglesia de Éfeso, hermanos, comenzó a perder con nuestro Señor Jesucristo. Al principio ellos alababan al Señor, al principio le decían cuánto le amaban, al principio de alguna manera, hermanos, surgía una alabanza para nuestro Dios, porque se sentían agradecidos, se sentían enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Pero al pasar el tiempo, ellos fueron descuidando esas cosas. Por eso, a pesar de todas las cualidades que nuestro Señor habla en los primeros versos, en el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, dice la palabra del Señor. Y nosotros vemos, hermanos, que cuando vemos más adelante y comenzamos a leer, hermanos, dice la palabra del Señor en el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, dice la palabra del Señor. Y esto es, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios dice. Por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Que de alguna manera, hermanos, nosotros, y esto es muy importante, que nosotros de alguna manera, hermanos, tomemos un espacio, un alto, como hemos hablado, y comencemos a hacer un análisis, como la misma palabra del Señor nos aconseja en el libro de Jeremías, que dice que nos paremos en los caminos y preguntemos por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, dice la palabra del Señor. Es necesario, hermanos, pararnos, es necesario preguntar qué es lo que estamos fallando, qué es lo que hemos dejado de hacer, qué es lo que de alguna manera ya no nos mueve, ya no nos provoca gozo. Hermanos, como
nosotros sabemos, hermanos, y cuando vamos a algún lugar, ahora que hemos estado saliendo de alguna manera, vamos, y si usted ha estado saliendo también o en algún momento ha salido, hermanos, usted sabe que va manejando aún muchas veces, aunque vayamos a un lugar, hermanos, que nosotros acostumbramos a ir seguido, hermanos, ya sea por una distracción, ya sea por ir platicando, ya sea tal vez por ir hablando por teléfono, ya sea tal vez por ir pensando en diferentes cosas, en angustias o a lo mejor porque está gozoso también, hermanos. Podemos ir manejando y cuando se da cuenta ya se pasó del destino al que usted iba, no dio vuelta donde tenía que dar vuelta, y usted va, y cuando de repente reacciona ya se da cuenta, hermanos, que no va en el camino correcto. Y no se diga, hermanos, si es un lugar que usted no acostumbra muy seguido a ir, ahí de repente ya se da cuenta y dice, no, como que esto yo no lo había visto, este puente no lo habíamos pasado, yo no me acuerdo de este lugar, creo que sí vamos mal. Y cuando usted comienza a darse cuenta, hermanos, de que realmente el camino que lleva no es el adecuado, como hemos hablado, lo primero que hacemos, hermanos, o que deberíamos de hacer es detenernos, es pararnos, es buscar una salida, es buscar de alguna manera alguien que sepa el camino correcto y de alguna manera nos instruya, nos diga, nos aconseje qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, entonces lo que va a venir pasando es que nos vamos a ir alejando de nuestro destino al cual íbamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros ya nos damos cuenta que esto está sucediendo, es necesario detenernos, es necesario preguntar, es necesario rectificar nuestro camino, porque la palabra del Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dice la palabra del Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que reconocer que vamos de alguna manera por un camino incorrecto, detenernos, hermanos, y retomar el camino correcto. Ninguno de nosotros, hermanos, sabiendo que vamos por el lugar incorrecto, seguiríamos así, sabiendo, hermanos, que nosotros vamos a llegar a un destino al cual no queríamos llegar. Y esto, hermanos, es de sorprenderse, porque nosotros tenemos que retomar, reconocer eso. Ninguno diríamos, bueno, pues ya no vamos a llegar al lugar a donde íbamos, vamos a seguirnos derecho a ver a dónde vamos a llegar. No, todos queremos llegar al lugar de nuestro destino, y nosotros, hermanos, de alguna manera tenemos que rectificar el camino, tenemos que preguntar, tenemos que retomar el camino y hacer las primeras obras que estábamos haciendo del principio, dice la palabra del Señor. Hermanos, nadie nos iríamos así, y si esto es en la vida secular, cuánto más en la vida espiritual. No queremos ir por un camino, hermanos, en el cual nosotros nos vayamos alejando de nuestro verdadero destino, como hemos hablado en tiempos anteriores. Es necesario que de alguna manera nosotros busquemos cada día, hermanos, el camino que nos lleva a la salvación, el camino correcto. Y dice la palabra del Señor que por eso nosotros tenemos que pararnos, tenemos que preguntar, tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete de dónde hemos caído, qué fue el error, qué fue lo que dejamos de hacer, o qué fue lo que empezamos a hacer que no teníamos que haber hecho. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia, hermanos, de Éfeso nos dice estas cosas, pero hay algo que también, hermanos, como le mencioné, me llama la atención. Esta es la primera iglesia a la cual se le da el mensaje, pero también se le habla a la iglesia de la Odisea, dice la palabra del Señor. Esta iglesia, si usted ve en el capítulo 3, también tenía muchas cosas, tal vez buenas, dice la palabra del Señor, pero también nosotros vemos ahí en el